Cuando fuimos a hablar con el cirujano que ya me hizo la operación, me dio 3 alternativas, ¿no? La operación radical, la que te sacan el bulto y la mitad del busto. Entonces yo le dije, ¿qué le haría usted a su hija? Entonces me dijo, bueno, yo no, como buen oncólogo que soy, le sacaría todo el busto. Cuando tuve que cambiarme la prótesis, me puse una nueva y tuve esta reacción adversa que me tuvieron que sacarla. Ya, ahí sí realmente sentí el dolor de la pérdida de la mamá. No siento haber sido una víctima en ningún momento, al contrario, yo siento que cuando toqué el timbre de ayuda, la gente vino hacia mí. Eso es bien importante, no sentirte víctima. Generalmente la gente cuando se siente víctima se cierra y no se deja ayudar, entonces te victimizas, te encierras en ti misma y es peor. O sea, ¿tú crees que así vas a lograr atención? No, porque la gente llega a un momento en que cuando ve a una persona muy cerrada no la ayuda. La vida no la puedes vivir con miedo. O sea, si tú vives con miedo, te enfermas. Si tú vives pensando que algo te va a pasar, te pasa. Bienvenidas a Power Talks, conversaciones con poder y sinceras, hablando con voces expertas o con aquellas que hayan recorrido un poco más que nosotras. Soy Talia Checopar y aquí descubriremos herramientas para vivir una vida más plena. Bienvenidos a un episodio más de Power Talks, conversaciones con poder. Hoy tenemos una invitada de lujo. Para mí, mi superhéroe. Ella es mi mamá. Lili, bienvenida a este espacio. Hola, ¿qué tal? No me pregunten cómo la he convencido de que esté acá. Ella es de la que no salen fotos, de la que no le gusta salir en videos. No, por favor, no me ponches, pero ha aceptado porque este es un tema muy importante, el cual que queremos concientizar a la gente, ¿no? Como ya les conté por mis redes, mi mamá enfrentó el cáncer de mama con apenas 30 años y 2 hijos por debajo de los 6. Así que me ha permitido abrir un poquito de su interior y quiero contarles. Es una etapa de nuestra vida que no la hemos hablado mucho, la verdad. Pero lo que me pasó fue que una regresión me dijeron que vaya a un lugar de cuando era niña, que te lo conté, a Llantos, y fui a este verano de Ancón de 1989, en el cual mi mamá ya tenía el cáncer dentro, todavía no lo sabías, o al menos yo no lo sabía, ya nos contarás. Y me fui a este verano en el cual yo sí estuve súper pegada a mi mamá, tanto que no me desprendía de su lado, no quería ir a jugar con las niñas y solamente estaba a tu lado. Y nosotros siempre lo conversamos como que era algo anecdótico, ¿no? Pero lo que yo sentía adentro lo volví a sentir en esa regresión y fue como preocupación, un poco de ansiedad de tan niña y me ayudaron a reparar ese momento que fue que yo sentía que algo iba a pasar y que estaba intranquila y no me quería desprender de tu lado. Entonces me hicieron volver a esa yo de niña y decirle que todo iba a estar bien. Y sentí una liberación y que podía divertirme, que podía ser niña y no te tenía que cuidar, que yo era la hija, que tú eras la mamá. Y yo, obviamente, saliendo de esta regresión, ahora, esto va a terminar en llanto, ya la vi. Y ya saliendo de esta regresión, llamo a mi mamá en llanto y le cuento. Y creo que es un momento que no lo hemos hablado mucho, ¿cierto? No, casi nunca porque... Creo que porque yo era muy chibola, a veces uno en la vida tapa las cosas y las manda al rincón del olvido por un tiempo hasta que las puedas procesar. Entonces había muchas cosas, había tener que salir adelante como sea, por mis hijos más que nada, ¿no? Y eso te hace guardar el dolor y tirar para adelante. Sí, eso ha habido siempre en mi modo de ver la vida y crecer, que yo he aprendido a cambiar, eso de que tapas lo que duele, ¿cierto? Y que mi mamá es una persona como que avanza, pase lo que pase, ella siempre va a estar con buen ánimo y es un ejemplo que a mí me ha dado y salir adelante y todo, pero la diferencia que creo que con recursos he podido ahora enfrentar esos momentos, igual estar alegre, que eso sí lo heredé de ti, pase lo que pase, uno sale adelante, lucha, trabaja y puede con la vida, con un dolor interno, pero sí amistarte con ese dolor y analizarlo, ¿no? Y de repente puede ser este momento como para ver, ¿no? O sea, ¿qué pasó en ese momento? ¿Cómo vayamos desde el inicio? ¿Cómo te diste cuenta? Fue una casualidad y vanidad. Ok. Estaba fascinada porque ese verano que estábamos en Ancón me había adelgazado tanto que los bikinis que tenía ya no me quedaban más que grandes, entonces decidí hacerme nuevos y... por supuesto no tenía nada en la cabeza, simplemente fascinada de la vida, fue la señora a hacerme los bikinis a medida y a la hora que llega me dice, no, yo me quejo y le digo, me has hecho un lado más grande que el otro. ¿Por qué? Porque a la derecha me queda perfecto y a la izquierda me queda chico.
Entonces ella me dijo, bueno, siempre uno tiene diferencias, pero no tanto. Entonces sacó su centímetro y me midió y me dijo, no, tú estás con un seno del lado izquierdo mucho más grande que el otro. Ay, qué tontería, que no sé qué. No, no te preocupes, mejor lo arreglo. Te bajé a la playa, a mi grupo de amigas, todas tus tías, y les comenté, le dije, mira lo que me acaba de pasar, que no sé qué. Y una de ellas, que había tenido una experiencia fuerte con quistes felizmente benignos, me dijo, no, Lili, eso no puede ser de ninguna manera, eso no está bien. ¿Alguna vez has tocado? No, en verdad que no. O sea, yo vivía la vida y jamás en mi vida me había ocupado de eso. No, nada que ver. Entonces, todas, las 7, subimos a mi casa a hacerme la prueba, porque yo no sabía ni cómo se hacía una prueba, ni cómo se palpaba, ni nada. Entonces, Ana María, que era la experta, sí, me hizo la prueba y ahí ella, o sea, me sintió los bultos. Por supuesto, la reacción de todas fue congeladas. Todas nos congelamos. Tan es así que no queríamos, o sea, yo no quería ni que nadie en mi casa supiera, ni mi mamá, ni tu papá, ni nadie, ¿no? Y decidimos en convoy venir a Lima a averiguar quién me podía hacer las pruebas. En esa época había un solo sitio donde se hacía una mamografía totalmente ancestral, ¿no? Era una doctora que estaba por el Seguro Social. Alguien se averiguó la dirección, ¿no? Y vinimos desde Ancón en convoy para hacerme la mamografía. Todo en secreto. Por supuesto que parte de eso era el que todas fumábamos. Entonces nos debemos haber fumado fácil una cajetilla y media en toda esa noche de angustia para esperar el día siguiente para venir a hacer la prueba. Llegamos a Lima, me hice la prueba, y el resultado no estaba hasta dentro de una semana. Entonces nos pasamos una semana mudas, como comprenderás, con una sonrisa acá, pero nadie, todas estaban tensísimas. Y cuando regresamos a Lima, ya en camino a Lima, le dije a tu papá que me había hecho esta prueba y que quería ir a ver los resultados. Pero light o ya No, dramática. todavía bien light. Okay. ¿No? Entonces, como él venía a trabajar todos los días a Lima, me dijo, ya, mañana te vienes conmigo y vamos. Ah, ya, pero me dejó, por acá se la solió. No, él me dejó y se fue a trabajar. Entonces yo regresé y la doctora me dijo, mira, sí, efectivamente, tienes un quiste que no me gusta. Tienes 2 más, pero este es el que no me gusta, pero necesito la opinión de un médico. En esa época no había ecografía de mamas. Esta era la mejor máquina que había y había que sacar cita con el ginecólogo en esa época. No oncólogo. No, con el ginecólogo. Entonces fui donde el ginecólogo me dijo, sí, efectivamente, te vamos a tener que sacar el bultito para hacerle una biopsia. Entonces ya regresé con esta noticia que ya nos intranquilizaba a todos, ¿no? Ya, por supuesto, tuve que decirle a mi mamá y a mi papá y a mis hermanos, no me quedaba de otra. Entonces, nada, me hospitalicé, ¿no? En una clínica, me sacaron el bultito y tan es así que el médico, dentro de su conocimiento, por así decirlo, nos comentó, ¿no? Bueno, miren, no se preocupen, aparentemente parece que es benigno, pero de todas maneras, hasta que la biopsia no se haga, no se dice nada. Entonces, en eso perdimos un montón de tiempo. O sea, estamos hablando ya más o menos de 15 a 20 días. ¿Tanto se demoraban resultados de la biopsia? Claro. Wow. Okay. Hasta un primo mío que tengo, que en esa época estaba terminando ginecología, que me dijo, o sea, me dijo crudo, ¿no? Me dijo, mira, Lili, ¿sabes qué? Prepárate para lo peor. Sí, porque la biopsia que tuve yo del brazo, o de las chichis, que las chichis después lo hablaremos, pero del brazo, que fueron creo que 2 días, fue la ansiedad mayor. 15 días esperando. 15 días esperando, ¿no? Entonces, mi preocupación era, pero el cáncer avanza, no va a avanzar así de rápido. En 15 días, o sea, que quédate más. Tranquila y relájate un poco. Imposible relajarme a pesar de que me fui a la fiesta en que estamos en la foto, o sea, traté de hacer mi vida lo mayormente posible, pero ustedes ni enterarse del asunto, ¿no? Bueno, pasó el verano, nos mudamos a Lima, imagínense, ¿no? Y ya estando en Lima, en abril, fui a recoger los resultados y el resultado fue positivo. Entonces, era cáncer. Claro, entonces estábamos Antonio y yo que recibimos el resultado, digiriendo en la puerta del consultorio de este médico, y en ese primer momento lo único que hicimos fue llamar a mi hermana y a un amigo nuestro, ¿no? Y nos
paramos ahí en la puerta un poco A ver qué hacían. a ver qué hacíamos, ¿no? Y tenemos una anécdota muy graciosa sobre ese hecho, ¿no? Siempre tratando de buscar el lado positivo de las cosas. Así es ella. Tu papá, como tú bien sabes, tiene un problema en el pie, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, ahora sí seremos más compatibles, pues el cojo y la destetada. Ya, ¿No? esa es la conclusión de cómo es mi madre, ¿ven? ¿No? Entonces, bueno, nos entró ataque de risa a todos y luego fuimos a la oficina de mi hermana a darle la noticia para que me ayudara a dársela a mis papás, que era la parte más fuerte, ¿no? O sea, yo como mamá sé exactamente lo que se puede sentir. A ustedes los mantuvimos un poco al margen, pero hay algo que quiero recordar y que se me hace un nudo acá. Espera un ratito. La fuerza que recibí de parte de mi familia, de toda mi familia y de mis amigos. Tengo amigas invalorables que pasa la vida y a veces no las ves tanto, pero fue increíble. O sea, se armó un ejército de gente que me ayudaba, que me acompañaba, se las ingeniaron como sea. Tú has visto tus tías, tú tienes ese recuerdo de hasta una de tus tías que no tiene hija mujer, que te recogía y que te llevaba de shopping con ella para que te distrajeras, que creo que bastante se te pegó de alguna cosa de ella, Sandy, ¿no? El resto todas se los llevaban ustedes, los recogían del colegio, se los llevaban. Ustedes vivieron creo que una vida de Disney, porque todos los días tenían un compromiso, siempre tenían algo como que, ¿no? Mientras a mí me hacían las quimioterapias, se las ingeniaban ellas para hacerlo. Tuve un buenísimo médico oncólogo, maravilloso, que desgraciadamente ya no está, maravilloso, que me dio un soporte increíble. Y cuando fuimos a hablar con el cirujano que ya me hizo la operación, me hizo una pregunta, ¿no? Me dio tres alternativas, ¿no? La operación radical, la que te sacan el bulto y la mitad del busto. Entonces yo le dije, ¿qué le haría usted a su hija? Entonces me dijo, bueno, yo no, como buen oncólogo que soy, le sacaría todo el busto. Entonces me dijo, pero eso lo tienes que consultar contigo misma y con tu pareja. Entonces le dije, en ese momento, me va a disculpar mi pareja, pero quien me importa son mis hijos. O sea, yo tengo que vivir para mis hijos. Sí, ¿no? y yo me acuerdo... que se quede conmigo quien quiera estar en el camino. Claro. Yo me acuerdo de esa época que para mí, sabía que algo pasaba, no sabía qué. Paraba en casa de mis tías y encima claro, como dices tú, ¿no? En la casa de una tía que tenía hijo hombre, amigo de mi hermano, pero yo también estaba ahí, entonces como que no entendía mucho. Ya jugaba con la hijita mucho menor, la tía Marisol. No entendía, o sea, siempre tenía, todos los días de semana también tenía planes, entonces, no, yo ya estaba en el colegio, mi hermano también, nos regresábamos de aquí a allá. Sí, había mucha tensión hacia nosotros, pero no sabíamos, porque ni siquiera mi mamá estaba conmigo, que era lo que esperaba siempre, que si mi mamá no podía estar la mamá, pero la mamá estaba contigo. Entonces sí, sentíamos que algo pasaba, pero no entendíamos mucho, ¿no? También te veía un poco como más débil, por así decirlo, como físicamente. Tengo un vago recuerdo, vivíamos en Ramón Ribeiro, creo. Sí. Entonces tengo un vago recuerdo de haber pasado por tu cuarto y había como, no sé, como esa vaina de suero, ¿puede ser? No, me lo hacían en el escritorio, en la sala estar, ¿te acuerdas? Porque recuerdo como el palo, esta vaina, pero no sabía qué era. Bueno, entonces, tuvimos muchísima suerte. Porque pero la mayoría... recuerdo también que yo pasaba largo, o sea, nunca estuve a tu lado mientras que te hacían quimioterapia ni nada así. Lo que pasa es que tuvimos mucha suerte, o sea, tuvimos la suerte, yo siempre digo que la suerte me ha acompañado, de que la mayoría de la gente hace quimioterapia en un hospital o en el Instituto del Cáncer, que es una maravilla. Yo tuve la suerte de ir 2 o 3 veces al Instituto del Cáncer y que una de las enfermeras, sabiendo mi caso y que tenía hijos tan pequeños y qué sé yo, se ofreció a hacerme la quimioterapia en la casa. Entonces, eso fue una maravilla, porque si bien es cierto la quimioterapia en sí, en esa época, porque ahora ya es otra cosa, te ponen un catéter, todo es más fácil, la gente se enchufa, sale, ¿no? Sí, me acuerdo que en esa época era toda una parafernalia para podértelo hacer, ¿no? Y hasta el día de hoy tus venas están macheteadas. No, sí, o sea, desgraciadamente yo ya no tengo venas en la mano, ¿no? Pero, pero sí, o sea, sí
analizas cómo me fue a mí en comparación a cómo le va a otra gente, yo fui privilegiada. Ok, ¿no? y quiero preguntarte algo. ¿Cómo la manejaste con nosotros? ¿Y cómo lo harías ahora que tienes más recursos si retrocederías al tiempo? Yo creo que lo haría exactamente igual. O sea, la forma más natural posible. O sea, cuando yo llegué a la clínica y no tenía el busto, no sé si te acuerdas, que creo que fuiste tú la que me preguntó, mami, ¿tu otra chichi? Y le dije, ay, me la tuve que sacar porque tenía un problema. Y lo tomaste como la cosa más natural del mundo. Entonces, es más, venías a mirarme, ¿no? Porque me acuerdo, me ponía la pijama y era un lado, ¿no? Y el otro chato, que es lo que tengo hoy en día de nuevo. Y no lo asimilaron muy bien. Yo creo que mientras tú a un niño le digas las cosas sin ponerle la palabra cáncer de por medio, quizás, ¿no? Aunque hoy sí se hace, sino que tu mamá se enferma, tu mamá tiene esto, le han tenido que hacer esto, le han tenido que sacar el otro, se le cayó el pelo o lo que fuere. Yo tuve la suerte de que no se me cayó el pelo. ¿No? Esa es una... Que eso creo que para los niños es como lo más impactante, ¿no? Bueno, yo me corté Podría el pelo. Me corté el pelo chiquito. No sé si ustedes se acuerdan, porque un poco para prevenir, me corté el pelo y me acuerdo que Martín, que era el que le encantaba hacerme así en el pelo, bueno, se quejaba un poco, ¿no? Pero igual, como me corté el pelo y no me podía laciar y no me podía planchar el pelo, me salieron mis rulos, entonces ya, bueno, tenía que enrollar, ¿no? Y nada, como mujer, una mujer de 30 años, tratando de sacar las cosas adelante, es otro aspecto, ¿no? O sea, siempre me acuerdo que cuando terminó la quimioterapia, coincidió casi con mi santo. Entonces celebramos mi santo 2 semanas después, porque yo quería celebrar mi santo, que era una forma de agradecerle a toda esta gente que se había portado tan maravillosamente conmigo, pero tenía esta parte de mujer que se veía como afectada, entonces yo no me quería ver de ninguna manera menos que nadie, ¿no? Entonces me acuerdo que ahí viene un poco la parte de la... ¿Cómo es que le dicen? De la irresponsabilidad de la juventud y de la edad, que me mandé a hacer una minifalda de cuero, mínima, ¿no? Y una blusa bien escotada, ¿no? Porque ya tenías prótesis. No tenía prótesis todavía, estaba en proceso, porque el proceso para ponerte la prótesis cuando es largo, ¿no? Después de una operación así. Pero muy divertido, la parte de que ya con los años me pongo a pensar, o sea, en vez de preocuparme porque quizás me iban a decir que estaba sana, más me preocupaba en ese momento mi físico. Y ahí comprendes un poco que también es la edad, ¿no? Y me volvió a pasar muchísimos años después, cuando tuve que cambiarme la prótesis, me puse una nueva y tuve esta reacción adversa que me tuvieron que sacarla. Ya, ahí sí realmente sentí el dolor de la pérdida de la mamá. Claro. El tema es que mi mamá, después de muchos años, se le llegó a encapsular la prótesis, después de años, sí. Y se le tenía que cambiar, ¿no? Entonces, en esta operación, el cuerpo no reaccionó bien y le generó lupus, por lo tanto, ahora mi mamá solamente tiene un busto y el otro quedó hueco, ¿no? Sí. Podríamos hacer de repente alternativas de llenarlo con grasa o, en fin, pero ya mi mamá no quería, al menos en ese tiempo, que fue hace como 15 años, no quería saber más de las operaciones, ¿no? Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre en esos años no haber tenido una teta durante un tiempo al día de hoy vivir sin una? Tiene sus pros y sus contras. Solamente me molesta en verano. No en verano, porque a mí me gusta seguir poniéndome bikini y es una complicación, tiene que ser strapless, ¿no? Con relleno. Claro, o un BBD bien escotado, no puedo, ¿no? Entonces, O sea, sí puedes, pero no tengo te una cómoda. prótesis externa maravillosa, que no las compro aquí, pero igual sí fastidia. En invierno, ni siquiera me acuerdo. Es más, cuando me ducho, cuando me baño, cuando estoy frente a un espejo, no miro esa parte. Y que creo que es parte de mi vida, no mirar lo que no me molesta, ¿no? Eso es lo que ha cambiado en generación, ¿no? Así es, sí. Yo me he encargado de poder mirar lo que me molesta, ¿no? Ajá. Y, o sea, recuerdo también en la playa
que tus ropa de baño que tenían el relleno en la ropa de baño. Eso fue al principio, sí. Y claro, mi mamá le daba igual, mi mamá bajaba y se le veía un hueco. Yo sí me acuerdo de haberlo visto, pero para mí era algo normal, como que le veía, pero nunca le dije, mamá, se te ve, jamás. ¿No? Para mí era como parte de ella, igual mi papá tenía la mitad del pie y para mí era normal, ¿no? Entonces, sí, ese tipo de cosas creo que lo normalicé bastante bien. Pero sí es verdad, quiero que me cuentes cómo nos afectó a nosotros dos, porque creo que nos afectó de distintas maneras, ¿no? A mi hermano, mira, yo tengo un hermano mayor y yo soy la segunda. ¿Cómo viste tú que nos afectó de maneras distintas? Sí, definitivamente que sí. Tú estabas un poco más retraída, o sea, y sí es verdad que te abocaste más a la calle, ¿no? Martín estaba más en la casa y por ende tuvo problemas con los estudios. Yo estoy completamente segura que es otra cosa que ya aprovechando esta oportunidad quisiera agradecer, ya que Basti está en el mismo colegio, porque el apoyo que recibí del colegio de Basti fue increíble. No, o sea, las monjas se portaron maravilloso y parte de mi recuperación también fue por ellas, ¿no? Entonces, pero igual no pudiste, mi hermano repitió el año justo ese año. Ese año. O sea, ¿qué crees que le afectó que a mí no me afectara? O sea, a ver, yo era más chiquita, estaba en bueno, kinder. yo creo que lo que pasa es que los seres humanos todos tomamos las cosas de forma distinta, ¿no? Estaba primero y él en segundo, ¿cierto? ¿O kinder y primero? Kinder y primero. Ok. Sí. No. Primero y segundo. Entonces, claro, ya cuando yo ya me había pasado la quimioterapia inclusive. No, esto ha sido después, ese año después, prácticamente. Entonces, claro, por supuesto que te afecta. ¿Cómo no te va a afectar? O sea, hay algo raro en tu casa. Claro, o sea, yo Todo recuerdo... era diferente, exceso de gente. Tu mamá que tenía días buenos, tenía días malos. Habían días en que yo me retraía y me metía en mi cuarto y no quería hablar con nadie. Es más, me iba a dormir a otro cuarto sola porque no me provocaba estar con nadie, ¿no? El hecho de que mi papá y mi mamá ciertos días estaban en la casa, parecía, no sé, un cementerio. Le decía, chicos, anímense, por favor, porque acá vivimos varios, o sea, ¿no? Sí recuerdo esa ausencia en mi primer grado, cuando habían estos como libros que tenías que pasar a nivel de inglés y que solamente te tenías que aprender como de los días de semana y iban todas las mamás a tomarnos y claro, tú no estabas, ¿no? Y yo no pasaba. Y no pasaba, y no pasaba, y no pasaba, y veía que todos obtenían stickers, pero nunca lo relacioné a que a mi mamá le pasaba algo, sino a lo que, pucha, no me estoy esforzando suficiente, no soy buena para el inglés, pero bueno, ya, fue como un concurso. Y sí, me acuerdo como las mamás de mis amigas me intentaban como ayudar y todo, pero claro, no es lo mismo, tu propia mamá no estaba, así ¿no? Es, sí. Entonces, me imagino que sí yo debo haber sentido esas ausencias que luego de los años he podido enfrentar, porque esa sensación se queda, ¿no? Esa sensación de incertidumbre y de ausencia y de tener que hacerte tú responsable de lo que te toca y que creo que me define un poco, ¿no? De que cuando me pasan cosas como retadoras, yo me retraigo mucho y me meto mucho dentro de mí misma y yo veo cómo me encargo en lugar de conversarlo, de ir a ti o a generar a otras personas, sino digo, ok, me tengo que hacer cargo, ¿cómo salgo de esto? ¿No? Y he aprendido a pedir ayuda, a expresarme, a decirlo, pero lidiando con esos tiempos que creería que sí me afectaron y no sabía. Bueno, eso suele pasar. O sea, a mí también. ¿Tú no crees que a mí no me afecta el hecho de haber tapado todo ese tiempo? No, porque la vida tiene que seguir. O sea, a Dios gracias, tenía tanta gente, como te digo, a mi alrededor que me ayudaba, ¿no? Inclusive las profesoras de tu nido. O sea, tú ya estás en el colegio, pero las profesoras de tu nido se ofrecieron a ayudarte a ti y a Martín en el colegio. O sea, con las tareas. Iban ustedes a hacer las tareas con ellos a veces, ¿no? Creo que fue un conjunto de cosas y yo creo que lo más importante en una cosa, cuando te sucede algo así, es no retraerte. O sea, no dejar que la gente te ayude, porque cuando una persona está enferma, la mayoría de la gente alrededor tuyo quiere colaborar y te quiere ayudar. Y el encerrarte en ti misma no te ayuda. Y el mantenerte triste tampoco. O sea, yo creo que el 60% de la recuperación en cualquier enfermedad es tu condición y tu actitud hacia ella. O sea, cómo vas a actuar, cómo te vas a desenvolver. Miedo tenemos todos ante cualquier cosa, pero el no dejarte ayudar no es bueno. O sea, es importante que la gente, porque al dejarte ayudar, tú sientes ese apoyo y ese apoyo te da fuerza y te da ganas de seguir y te da el optimismo que te hace falta, ¿no? O sea, pero ¿cuál es la diferencia entre, o sea, lo que a mí me hace sentirme incómoda es
la victimización, o sea, que te vean como víctima. No. O recibir ayuda. No, esto no tiene nada que ver con victimización, absolutamente nada, al contrario. No. Esto te da fortaleza. O sea, yo no siento haber sido una víctima en ningún momento. Al contrario, yo siento que cuando toqué el timbre de ayuda, la gente vino hacia mí. Para mí es un agradecimiento el haber tenido ese apoyo. O sea, en ningún momento me sentí víctima. Eso es bien importante, no sentirte víctima. Generalmente la gente cuando se siente víctima se cierra y no se deja ayudar. Entonces te victimizas, te encierras en ti misma y es peor. O sea, ¿tú crees que así vas a lograr atención? No, porque la gente llega a un momento en que cuando ve a una persona muy cerrada no la ayuda, ¿no? Y tú misma tampoco te estás ayudando. Aparte creo que es un círculo, ¿no? Porque no te ayudas y la gente piensa que está incomodando, ayudándote, entonces Exacto, ya no te entonces pasa ya no la te voz, ayuda. entonces te hundes. Así es, o sea, yo creo que toda ayuda es buena siempre, en todos los casos, no solamente en este. En todos los casos de tu vida, tú en algún momento vas a necesitar de tus amigas. Pero sabes que es un gran reto dejarse ayudar, porque uno piensa, o me pasa a mí, que lo puede con todo, ¿no? Y la verdad es un grave error, ¿no? Y el pedir ayuda de repente puede ser difícil, pero la gente que te rodea no tiene por qué tener idea que de repente necesitas un empujón o ayuda. Por eso es importante voltearte al lado y decir, ok, necesito ayuda. No solamente en ese tema, sino el tema de mamá, el tema profesional en general. Y uno se siente un poco más ligera cuando se da cuenta que, hey, pides ayuda automático y ahí va a haber personas para ti. Así es. ¿No? Entonces, sí es reconfortante. A mí soy una persona que le cuesta pedir ayuda, pero cuando la tengo, recuerdo ya viniendo al presente, yo enfrenté 2 veces, tuvimos acercamientos con el cáncer. En mi caso, uno que no fue nada y otro que sí fue. Y yo tenía 26 años y me encontré un bultito en autoexaminación. La importancia tan grande de autoexaminarte. Y eso es uno de los objetivos de este podcast, ir al ginecólogo todos los años a chequearte, Papá Nicolau, las mamas, etcétera, y sobre todo si tienes antecedentes. 2, autoexaminarte, conocer tu cuerpo, no solamente las mamas, sino en general tu cuerpo, tu espalda, tu cabeza, todo, para saber si hay algún cambio o algo nuevo. Y en tu caso, lo encontraste avanzado, ¿cierto? Sí. Claro. Sí, bastante avanzado. Tenía la mayoría de los ganglios del brazo izquierdo tomados, a Dios gracias. Bailo marinera. Yeah. Sí. Claro, pero en ese sentido, en esa época creo que no era tan común la autoexaminación ni la campaña, ni Para nada. nada. O sea, no había conocimiento casi del cáncer y menos en una niña o una chica de 30 años. O sea, era rarísimo el caso. Claro, entonces por eso no hay edad para empezar a cuidarse. No. Y sobre todo ahora, esta concientización que algunas veces te recarga, que todas las marcas tienen el brazo rosa y todo, pero en verdad sí es bulla, porque a ti te puede salvar el detectarte a tiempo un bulto pequeño que puede después crecer y convertirse en otra cosa. En mi caso me encontré un bulto en el seno derecho y automáticamente fuimos a ver no sé qué, me lo sacaron y me encontraron 2, uno en cada seno y me lo sacaron y yo, light. Yo para mí era ya, mamá, no sé qué, pero mi mamá estaba con locaza. A mí le decía que estaba loca, era ella chibola, 26 años que no sabes nada, ¿no? Ya, mamá, tranquila, haz tú, que estás haciendo toda una escena. Decía yo, ya, pero ¿por qué te adelantas, no? Toda light, sin saber que estaba viviendo exactamente lo mismo que pasó a mi mamá. Entonces fui y yo estaba más preocupada porque pensé que me iban a sacar y iba a estar el día siguiente parada y no me podía ni mover. No me imagino las pacientes que realmente le sacan todo. O sea, yo no me podía ni siquiera hacer esto en la cama. Y mi mamá con ansiedad y todo, pero igual el presente para mí debe haber sido horroroso. Horrible. Lo que viviste, ¿no? Y yo no entendía hasta cuando nos dieron el resultado y dijeron, no es cáncer, que mi mamá realmente se soltó y me dijo que era exactamente lo que tú viviste. Sí. Era exactamente lo mismo con la angustia de que es tu hija. Porque uno puede sobrellevar lo suyo, pero cuando se trata de tus hijos, las cosas cambian. No, o sea, el dolor es más intenso, y no sabes, y el desconcierto que no tuve a esa edad, lo tuve contigo, ¿no? No, aparte, me imagino que habrás sentido algo de culpa, totalmente nada que ver, porque me la pasaste o algo así, No, culpa no. Lo que tenía era miedo porque tú te puedes dominar a ti misma. Pero esto no lo puedes dominar, esto no lo puedes manejar porque no es tuyo, es ajeno. Entonces es mucho más fuerte. Quiero hacer hincapié en una cosa que muchas veces no me acuerdo.
Cuando yo tenía entre 16 y 17 años, vivíamos fuera, en el extranjero, y hubo una campaña de prevención de mama, pero para personas mayores. Y mi mamá, de puro mona, me llevó y me dijo, vamos pues, porque yo era bien despachada. Entonces le dije, no, que Qué vamos. roche, claro. O sea, vamos, qué tontería. Además lo hacía peor todavía encima el papá de un amigo mío, o sea, más roche todavía. Pero bueno, ya a la larga dije, no, por esas cosas le dijo, bueno, ya pues para acompañarte a ti. Y fuimos. Y él, el tío, ¿no? Entre comillas, me encontró algo irregular. Entonces me mandó a hacer una mamografía, que en esa época sí era un poco más avanzado. De chibola. De chibola, sí, 17 años. Por si acaso es un país latinoamericano, no puedo decir el nombre, pero no, pero tenía esas máquinas más avanzadas, entonces me hicieron este examen y detectaron que era benigno. Y me acuerdo, fíjate tú cómo es la vida, que pues por supuesto se me olvidó, que me dijo a mí y a mi mami que sería bueno que cada cierto, que no usaba para operar ni nada, pero que siempre me chequeara. Por supuesto, el chip se me borró. Oye, aparte, a ver, dice que es benigno, pero en verdad no te hicieron una biopsia. No, nunca me Se hicieron. veía benigno, como te dijo el segundo doctor. Sí. O sea, las cosas han cambiado el día de hoy. Totalmente, totalmente. Hoy en día una chica de 17, 18 años, tú le encuentras algo así, lo primero que haces es una biopsia. Sobre o todo le cuando sacas el bulto, porque a veces la biopsia no es muy buena, ¿no? No sé, que ahora han cambiado las cosas, me imagino. Pero sí, yo creo que sí, que el autoexamen, como tú dices, es básico. Y yo creo que todas las niñas, a partir de la menstruación, deberían hacérselo. No, y aparte porque si te conoces, luego puedes ver si hay algún cambio. Entonces, volviendo a cuando me pasó a mí, tuvimos estos resultados, que no fue nada, y en buena hora. ¿Qué sentiste? Un alivio inmenso. Inmenso. O sea, lo que pasa es que tenía como culebritas en el cuerpo durante los 3 días de la angustia, ¿no? Y me volvió la sangre a las venas, tal cual. O sea, un alivio increíble. Y agradecimiento, porque Dios mío, o sea, imagínate repetir la historia, ¿no? Hubiera sido terrible. Pero bueno, yo creo que marqué la diferencia en ese momento, ¿no? O sea, ya pues me sacrifiqué yo. O sea, las madres somos así. Siempre decimos, en buena hora valió la pena mi sacrificio. Claro, porque les digo, para mí no, la palabra cáncer ni siquiera estuvo por acá, o sea, ¿no? Pero lo que me pasó a mí luego de muchos años, creo que tenía 39, creo, ¿no? Por ahí. Bueno, este será seguramente otro episodio del podcast, pero seamos cortos. Yo me encontré un melanoma en el brazo, tengo una cicatriz súper, súper grande, porque yo tenía un lunar chiquitito y al dar a luz vi cómo crecía y como daba de lactar y estaba a la vista, veía y veía y siempre me decían, no sé, muy lindo tu lunar. Mis amigas, tenía mi amiga Paola que me decía cada vez que me veía, ¿ya te viste el lunar? Y yo, sí, ya me lo vi. Iba en la clínica estética que iba y había una dermatóloga y me decía, se ve bien. Y así estuvo como 2-3 años. Bueno, tu hermano te decía todo el tiempo que te lo sacaras, sí. ¿Te acuerdas? Mi hermano, mis amigas, mi mamá, y le decía, ay, qué pesada, ya me dijeron que no es nada. Así tal, ¿no? Y sí, ya era melanoma, ¿no? Hasta que otro médico mío, el doctor Sacobertis, me dice, no me gusta, vamos a, solamente, y ese es estético, ¿no? Me mandó a la dermatóloga y de ahí al oncólogo y efectivamente el oncólogo también me dijo, no parece nada, pero efectivamente era melanoma. Y lo detectamos a tiempo. Entonces fue una operación curativa, una gran cicatriz que me hace recordar la importancia del chequeo y la prevención. En buena hora está ahí. Pero creo que el tema de haber vivido el cáncer tan de primera mano, pero tan pequeña, me da ese nivel de conciencia e importancia del cuidado por uno mismo y sobre todo el autoconocimiento. Pero al mismo tiempo es como que lo viví, pero no lo viví, ¿no? Como de chiquita. ¿O lo borraste? O lo borré, exacto. Entonces, por eso la importancia, creo yo, de poder reconciliarte con tus etapas del pasado y animarte a hacer, dígase regresiones, o dígase terapia, o psicoanálisis, o qué sé yo, para poder encontrar la raíz de las cosas que te marcaron en tu infancia y poder hacerse cargo de ellas, porque quieras o no, las jalas hasta tu presente
y muchas veces te retienen o te frenan de muchas cosas. No hay nada mejor que encargarse de la salud mental de cada uno y del interior y de estos hitos que definen quién eres tú. Vivir más ligero es lidiar con tus demonios también, ¿no? Con las cosas, con traumas o cosas que te pasaron de chico. La pareja en un momento, o sea, si realmente es un ser humano que vale la pena, se va a quedar contigo. Si no, hasta luego, muchas gracias. Sí. Estas pruebas grandes que te pone la vida te hacen como... Uno piensa que las enfermedades son solo cosas negativas, pero creo que las enfermedades son oportunidades para replantearte las cosas y también un filtro, ¿no? De la gente que te rodea y saber quiénes están y quiénes no. Y valorar más, ¿no? Valorar más y ponerte a reflexionar de qué va esta vida, ¿no? Y aferrarte a vivir. Así es. O sea, muchas veces uno, cuando no piensas en nada, crees que todo lo tienes por sentado, ¿no? Una de esas cosas te da un jalón hacia la tierra y te hace ver que hasta las amistades, el cariño familiar, todo, que das por sentado, muchas veces no es así. Yo he tenido una suerte increíble, como siempre lo repito, porque tengo una familia espectacular, mis hermanos son increíbles, mis papás fueron increíbles, todo mi entorno, mis hijos, mis primos hermanas, o sea, todas mis amigas, como te digo, fue realmente un ejército de gente que yo puedo decir hasta el día de hoy, después de tantos años, que siguen siendo y siguen creciendo. Este tipo de experiencias, más bien, yo siempre las he tomado, cada experiencia mala que he tenido en la vida siempre la he tomado en positivo. O sea, no sé si es mi carácter, así fui criada, no sé, pero sí, cada experiencia que he pasado en la vida, que no han sido pocas, todas las he tomado en positivas y de todas he sacado algo mejor y eso me ha ayudado a reinventarme, ¿no? El hecho de reinventarte es lo más importante porque no estás en esta vida por las puras. O sea, yo creo mucho en la reencarnación y creo que en cada una de ellas uno va aprendiendo y va mejorando el espíritu, ¿no? Entonces es importante, es lo que me tocó en esta y quizás en la otra me vaya mejor. O haya hecho cosas malas que tengo que rectificar en la otra, tal cual. Pero sí es una maravilla el contar con tanta gente y el abrirte a los demás y el sentir la presencia de todo este cariño que jamás puedes dejar atrás ni tampoco, no sé cuál es la palabra exacta, ignorar, ¿no? Porque la gente que te quiere siempre te va a demostrar su apoyo y su cariño y lo tienes que recibir. Es una forma de enriquecerte tú mismo. Ya, y ahora contemos de algo así medio anecdótico del pañuelito. Nosotros excusamos como que no se le cayó a mi mamá el pelo porque tuvo el pañuelito mágico, ¿no? El pañuelito mágico que hasta el día de hoy guardo. Yeah. Ya, a ver, lo que pasa es que en esa época no existían todavía estos gorros que hay ahora que te ponen hielo, que tienen hielo y que evitan en muchos casos que no se te caiga el pelo. Aunque muy poca gente los usa porque yo creo que mucha gente prefiere lucir con orgullo su calvicie, ¿no? Pero bueno, a mí me habían contado ese tema de que ponte un pañuelo negro, pero tiene que ser de seda y no sé qué y no sé cuántos y por aquí y por allá. Y en esa época, mi mamá, que estaba viva y que es una mujer que siempre ha sido mi ejemplo de vida y de actitud, no sé de dónde consiguió este pañuelo. Este pañuelo era heredado inclusive de alguna persona que había pasado por una experiencia como la mía. Bueno, llegó a sus manos, no sabemos cómo, y me lo puse. Y le causaba mucha gracia porque hasta la enfermera se reía que cada vez que llegaba para ponerme la quimioterapia yo me chantaba el pañuelo. Entonces no se me cayó el pelo. Entonces fui donde Solidoro, que era mi oncólogo, y le digo, a ver, por favor, ¿me puedes explicar? O sea, ¿cómo puede ser posible que un pañuelo negro no se te caiga el pelo si tú me has dicho que mis remedios son fortísimos? Por mi edad, mis remedios eran mucho más fuertes que en otras quimioterapias. Entonces me dijo, no, mamacita, eso no tiene nada que ver ni con el pañuelo, ni con los remedios, ni con nada. Eso es simplemente tu actitud y tu terquedad. Ahí estás demostrando lo terca que eres. Claro. ¿No? Entonces... hay mucho efecto placebo, ¿no? Regalemos este pañuelo con el cuento del pañuelo mágico y de repente le echamos la suerte a alguien más. Y a mí se me metió en la cabeza que no se iba a caer el pelo y no se cayó. Ajá.
¿no? Es que es mucho de la vida de lo que nos creemos y lo que hacemos repetir a nuestro cerebro. Nuestro cerebro le manda señales a nuestro cuerpo. Así es, No te voy a totalmente de decir, a acuerdo. ver, que por eso no vamos a ir al doctor, ni vamos a ir al psiquiatra, ni nos vamos a encargar de nosotros mismos, pero gran parte está en nosotros y en lo que nos repetimos en el cerebro y las señales que mandamos a nuestra máquina, que es nuestro cuerpo. Bueno, Entonces, es más un tema psicológico también, ¿no? O sea, tu actitud, decidamos Sí. cómo nos hablamos a nosotros mismos y qué direcciones le mandamos a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo. Bueno, como te decía al principio, o sea, todo esto está mucho basado en la actitud que tú tomes ante las cosas. Si tú aceptas ayuda, si tú aceptas que te vas a curar, si tú te propones curarte, o sea, le estás diciendo a tu inconsciente que tú vas a vencer, ¿no? Entonces, es muy importante. ¿Qué crees que cambiarías que quizás no manejaste tan bien? ¿Qué cambiaría de repente No, ni siquiera la actitud ante ustedes, porque al fin y al cabo, quizás, o sea, les daba todo el tiempo que podían, ¿no? Yo creo que hiciste lo que pudiste, ¿sabes? O Ah, sea, sí, con la 30 gente, ¿no? años. Sí, porque no tenías la madurez. O sea, 30 años, mamá, o sea, wow. No. Y ahora, el día de hoy, ¿vives con miedo o cómo no vivir con miedo? No vivo con miedo. La vida no la puedes vivir con miedo. O sea, si tú vives con miedo, te enfermas. Si tú vives pensando que algo te va a pasar, te pasa. No vivo con miedo. Vivo, como te digo, mi único recuerdo de esto es el hecho en verano de ponerme un bikini y que no me quede como yo quiero. Pero no vivo con miedo. Y al final de cuentas creo que, a ver, sí, la enfermedad no son cosas positivas, pero al final de cuentas haberlo superado, creo que te deja a ti una cicatriz positiva. Sí, totalmente. Totalmente. O sea, cada cierto tiempo será por la vida que me ha tocado, tengo algunos jalones en la vida que me hacen volver a la tierra cuando estoy muy etérea. Y hay que agradecerlos, tomarlos como vienen y agradecerlos y enfrentarlos. No te queda de otra. Así es la vida. O sea, si todo fuera un paño de rosas, qué maravilla, pero no estamos en el cielo todavía. Sí, se necesitan arriba y abajo para saber cómo es estar en el medio y poder disfrutarlo y poder estar estable, ¿no? Totalmente. Así que totalmente. en la vida siempre va a ser así. Y la idea es saber cómo correrte las olas, como una buena actitud siempre. No, disfrutarla y ser agradecida, ¿no? Sobre todo agradecida, porque hay veces que uno está abajo y que cree que no va a ver la luz, pero siempre hay una, siempre. De quien menos te esperas o en el momento que menos te esperas o cualquier cosa, cualquier tontería que te pueda pasar, te hace levantar el ánimo. Y también apreciar la vida, ¿no? Apreciar la vida. Hay muchas personas que se quejan de cosas muy, entre comillas, sí, entiendo que puedan tener muchos problemas, pero si tenemos salud, tenemos vida que recorrer y podemos lidiar con nuestra mente, que es importantísimo, creo que ya ahí tenemos todo, ¿no? Salud, vida y poder lidiar con tu interior para poder vivirla, pues en buena hora. Mira, tengo amigas que han pasado por lo mismo que yo, sin tener el apoyo que yo he tenido porque son mujeres solas, no se casaron, o se divorciaron, no tenían hijos, y sin embargo han salido adelante admirablemente usando sus recursos y aceptando la ayuda de todo el resto. O sea, la ayuda de los demás, la ayuda para conversar, para tomarte un cafecito, para distraerte, para intercambiar cosas, aceptar que una amiga te vaya a ayudar el día que te toca la quimio o recién operada. Ya pues nos juntamos, ya fulana te baña hoy, mañana te baña otra. Claro, tú generas tu comunidad. Claro, tú nombraste a Marisol, ¿no? La cual se puso de acuerdo con dos amigas y me iban a ayudarme a bañar porque tu papá tenía que irse a trabajar y ustedes eran muy pequeños, a pesar de que teníamos la ayuda de Judy y de la mamá Esther, ¿no? Y mi mami y Bati, pero teníamos que turnarse, no podíamos estar todo el tiempo todos en la casa, ¿no? Pero creo que es cuestión de uno generar esa comunidad de apoyo, esa red de apoyo, ¿no? Sí. O sea, no se da así milagrosamente si no tienes que pedir ayuda. Bueno, Ma, gracias por... ¿Quieres decir algo más? Porque ya después se tiene que ir breves. No solamente se da, es saber aceptar a la gente que te ofrece ayuda, ¿no? O sea, saber que la necesitas y que ya habrá algún momento donde tú la puedas recompensar, ¿no? Eso es lo más importante. Bueno, Ma, gracias por abrirte. Yo sé que es un tema que... Sí sé que lo conversas con gente que enfrenta la enfermedad como tú lo hiciste y la apoyas, pero no es un tema que se habla tan comúnmente en tu día a día, porque trae muchos recuerdos y activa varias sensaciones.
Pero gracias por haberte abierto con mi comunidad y poder hablar de ese tema tan importante para todos. Gracias, mami. Pero sí lo he hecho. Acuérdate que trabajaba en el INEN. Ah, sí. Mi mamá se volvió me acuerdo, con su corbatita voluntaria. azul. He sido voluntaria del INEN. Se volvió voluntaria, es verdad. Sí. Eso sí lo recuerdo. Pero gracias por entregarte y abrir tu intimidad también en la comunidad Power Talks. Eso se trata de dar conversaciones con poder y empoderar a la gente. Entonces, gracias. Así es. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio. No, tú. No contigo, con otro invitado. Tú tranquila. Adiós.